Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Filipenses capítulo 1, de los versículos 1 al 11, hermanos, y gustazo verlos a todos, que Dios les bendiga. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendición de poder acercarnos al trono de la gracia. Padre, pido en esta mañana que tú derrames desde el cielo comprensión, conocimiento, sabiduría, primeramente sobre tu siervo, mientras trato de explicar las maravillas de tu palabra, pero también sobre tus hijos que se han reunido acá para escuchar tu palabra. Padre, bendice a cada persona, cada individuo, Padre, que esté aquí. Pedimos de manera muy especial para los que están de viaje al Medio Oriente, Padre, en una zona de guerra, de dificultad, pero que están con la bendición de poder mirar en los lugares donde anduvo nuestro precioso Señor Jesucristo. Bendícelos, Padre. También por cada persona aquí en esta mañana que tenga carga, Padre, que tenga pruebas, Padre, que tú lleves cada cargo de todos que están aquí, y que vayan a sus casas, a sus vidas, a esta semana, entrando en esta semana, con una carga liviana, Padre. Gracias por el Señor Jesucristo, quien derramó su sangre para que nosotros tengamos vida eterna. Padre, muchas gracias por oírnos y por aceptarnos en Cristo. Es en el nombre de Jesús que pedimos estas cosas. Amén. Bien, puedan sentarse, hermanos, y qué gozo verlos a todos. A veces me gustaría tener una capilla más chiquita para tenerlos aquí de cerca y para que yo estuviera más a su nivel, pero desde acá les amo en el Señor y les quiero pues mostrar el amor de Jesucristo a cada uno de ustedes mediante la palabra del Señor.
En este estudio vamos a estar estudiando el libro de Filipenses y he puesto como título sobre todo el libro la idea de Cristo nuestro tesoro supremo. Cristo nuestro tesoro supremo. Nos gustaría quizás a todos hallar un tesoro, ¿verdad? Hay mucha gente, por ejemplo, en México que van buscando tesoros, donde quizás los piratas o la gente de los tiempos antiguos habían guardado sus riquezas, ¿no? Y tratan de descubrirlos, o donde los mayas o las otras tribus quizás escondieron su oro. Y pues hallar algún tesoro así sería, wow, increíble, ¿no? Uno quedaría al instante fabulosamente rico por el hallazgo. Nosotros tenemos en la persona de Cristo un tesoro, hermanos, inexplicable. Y creo que por medio de Filipenses podemos quizás abrir la tapa un poco, a comenzar a ver a la persona de Cristo como el tesoro verdadero nuestro. Y es mi deseo en este estudio, si puedo de alguna forma u otra durante estos meses que tenemos por delante, si puedo destapar un poco el tesoro para que vean con más claridad al Señor Jesucristo, bueno, diría que he logrado mi tarea en ese sentido. Veo en el primer capítulo que Cristo es nuestra vida. Como parte de nuestro tesoro vamos a estar mirando en el primer capítulo que Cristo es nuestra vida. Cuando yo era joven, para mí el fútbol era mi vida. Para mí todo giraba alrededor de fútbol. Yo conocía, en aquel tiempo eran los Dallas Cowboys, ¿no? Y yo conocía a todos los jugadores del equipo. Entonces, si alguien me hubiera dicho qué te define, hubiera sido fútbol, ¿no? Fútbol americano. Pero es la vida ahí. Bueno, el equipo ha ido en una dirección no muy favorable, ¿verdad? Los Dallas Cowboys no son los mismos, y si ellos representan mi vida, ya estoy casi por morirme. Pero no es nuestra vida, Cristo es nuestra vida. Y entonces, segundo capítulo, vamos a ver Cristo como nuestro ejemplo. Y vale la pena, hermanos, imitarle a Cristo mediante el ejemplo de su servicio humilde. Él dejó el trono de Dios para venir acá como un niño, ¿verdad? A nacer en un pesebre, en medio de animales, ¿no? Él vino a ser humano, a tomar parte de nuestras vidas. Y en hacerlo, Él demostró una humildad incomparable. No solamente llegó a ser un ser humano como por ejemplo un rey o un príncipe, sino llegó como un siervo, dice las Escrituras. Y no solamente llegó como siervo, sino que se sometió a la muerte, hermanos. Y no cualquier tipo de muerte, ¿no? Porque hay algunas muertes que son gloriosas, ¿verdad? Pero la muerte que Él sufrió fue la muerte de la cruz. La condenación de Dios estaba sobre Él. Eso lo vamos a ver en el segundo capítulo. Y ahí vamos a ver a ese tesoro que tenemos en Cristo. En el tercer capítulo vamos a ver a Cristo como nuestra justicia. Nuestra justicia. Cristo vale la pena perder todo para ganarle a Cristo, ¿verdad? Y si pierdo todo,
y me quedo con Cristo, me quedo con el tesoro, ¿verdad? Me quedo con lo que cuenta de verdad, de que lo que tiene valor. En el capítulo 4 vamos a ver a Cristo como nuestra suficiencia. O sea que no necesitas a otra cosa. Al tenerle a Cristo ya tienes todo en Él. Entonces espero, hermanos, que estén pues bien listos para acompañarme en este viaje. Pues vamos a ir lentamente, lento, o sea que no vamos a tratar de ganar el premio de hacer esto lo más rápido posible, sino que vamos a mirar los detalles que hay en estos versículos para que sus vidas sean cambiadas. Y si Dios logra cambiarles, hermanos, qué glorioso será. Porque si somos lo mismo mañana que somos hoy, no estamos creciendo. Pero el propósito de Dios es que cada uno de nosotros seamos más semejantes a Cristo mañana que somos hoy. Y entonces ese cambio a veces es lento. Y ese cambio también nos cuesta, ¿verdad? Porque nos aferramos a lo que éramos, ¿verdad? Muchas veces no queremos soltar lo que somos. Pero en realidad el Señor quiere cambiarnos, hermanos, y que se dejan ser cambiados por Él. En el versículo 1 vemos dos palabras, Pablo y Timoteo. Así comienza el libro. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Entonces Pablo comienza nombrándose a sí mismo junto con su colega de trabajo Timoteo, un jovencito. Timoteo no merece ser nombrado a las alturas del apóstol, ¿verdad? Pero el apóstol no se aferró a su apariencia, a su título ni nada, sino que lo incluyó a ese muchacho. Y eso me llama la atención porque demuestra la humildad que un creyente debe en realidad tener, y un líder debe tener semejante humildad. Porque él podría haber dicho que yo soy el famoso apóstol Pablo. Podría haber puesto sus credenciales nombrándose de esa forma, pero en lugar de hacer eso, se mencionó junto con un jovencito, uno que no tenía muchos años en el Señor, uno que le acompañaba en los viajes, y me gusta esa humildad demostrado por el apóstol aquí en el primero de capítulo 1, versículo 1. Dice siervos de Jesucristo, y la palabra siervo ahí podemos pensar que quizás en un mesonero, uno que sirve a las mesas, se llama mesonero. Mesero, gracias. Qué bueno que esté en la escuela aquí con ustedes. El mesero, ¿qué tarea tiene? Bueno, es un siervo, ¿no? Sirve a las mesas en algún restaurante. Y podemos igualizar esa palabra de siervo a eso, pero en realidad, hermanos, es mucho más profundo. Esto era esclavo, la palabra esclavo. Uno que no tenía derechos sobre su propia vida. No era como una persona que servía a mesas que puede, si mañana no quiere seguir trabajando, puede retirar sus papeles y seguir adelante en su otra vida. Ser un siervo aquí es ser un esclavo, una persona que ha perdido sus derechos sobre su vida. Y él pues dijo que era siervo, pero siervo de alguna iglesia, siervo de algún club social, siervo de alguna nación. No, siervo de Jesucristo, dice el versículo 1. Siervo de Jesucristo.
O sea que se consideraba pues siervo, pero de una persona precisa, de la persona de Jesucristo. Y hermanos, somos siervos, pero siervos de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Él es el quien dio su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Y entonces vale la pena, como el apóstol, tenerle a Él como nuestro Señor. Y entonces Él se nombra aquí siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. A los santos. Esto eran la gente de alto rango, ¿verdad? En la iglesia está refiriéndose a los más santos de la iglesia. No, cuando habla de santos, está hablando de todos que son hijos de Dios. Ustedes son santos, hermanos. Quizás algunos días más santo que otros días, ¿verdad? Pero sí, somos los santos. Eso quiere decir que Dios nos ha apartado. Por ejemplo, a veces hay una silla especial para el que predica, ¿no? Y entonces no es una silla que cualquiera lo puede escoger. Es una silla que es apartado para un propósito especial. Cuando la Biblia usa la palabra santo, quiere decir que somos apartados para el uso exclusivo de Dios. Tu persona, tú eres apartado para Dios y Dios te ha santificado. Y entonces el santo no es lo que hay en las paredes de las iglesias, ¿verdad? Las imágenes, los iconos. El santo somos nosotros los santos. Y Dios nos ha apartado para su uso en particular. No para que cualquiera persona se ocupa de nosotros, sino que para que seamos utilizados únicamente por Dios. Entonces, me gusta que él comienza su carta dirigiéndose a todos en la iglesia, porque habían, como vamos a ver aquí, tenían sus líderes, ¿verdad? Los obispos y los diáconos estaban ahí en esa iglesia. Pero se dirigió primeramente a la persona común y corriente. Esto me dice, hermanos, que aunque quizás piensas diferente, para el Señor tú eres muy especial, muy importante. Puedes que te imaginas ser, bueno, yo soy un extra, ¿no? Algo agregado a la mezcla. No, tú eres un ingrediente tan importante en la masa que Dios está haciendo, que sin tu persona queda sin sabor lo que Dios está haciendo. Hermanos, tomamos parte en lo que Dios está haciendo y tú eres importante para Dios. Te ha puesto donde vives, te ha puesto en ese barrio, en ese vecindario. ¿Para qué? Para que tú seas la luz del Señor Jesucristo en un lugar de oscuridad. Y entonces la tarea es hacerles crecer de modo que alumbre con más fuerza que nunca. Y que cada vez, cada día, cada año vayas lumbrándose más fuerte cada vez, pues. Entonces dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ahora, somos santos y santo suena como una palabra muy elevada, ¿verdad?
muy afuera, ahí en el espacio, cuando en realidad no es así. Somos santos, pero en Filipo, como dice aquí. Leámoslo de nuevo ahí para que lo vean. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ahora, ustedes no están en Filipos, están en Far, ¿verdad? Pero estando aquí en Far, Dios quiere que sean pues usados por Él de manera particular, especial para Él. Y entonces, hermanos, sí, somos santos. Y siendo santos estamos a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Pero a la vez vivimos acá. Y estando acá, el Señor nos va a utilizar de maneras particulares, en misiones especiales, dados por Él. Y entonces, hermanos, ¿están listos para la tarea que quizás el Señor tiene para ti? Espero que sí, espero que sí. Y pues esta gente sí estaba listo para servir en Filipos, pero nosotros estamos aquí en Far, o en McAllen, o en Álamo, o donde quiera que sea, pero ¿para qué? Para que servamos a nuestro Dios. Dice ahí, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En las Escrituras, gracia como bendición siempre viene primero y luego paz. Y la razón es porque nunca tendrás paz sin haber experimentado la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué es la gracia de Dios? Bueno, la gracia de Dios es favor inmerecido, un favor de lo cual no eres digno. Somos dignos, hermanos, del infierno. Es lo que merecemos es el infierno. Pero Él nos da un favor no merecido. Esto es lo que es la gracia. Incluso en el momento que mereces bendición, en ese instante la gracia deja de ser gracia. ¿Por qué? Porque gracia, por definición, es amor inmerecido, un favor que jamás vas a merecer. Y Dios quiere que seas bendecido de esta forma. Muchas veces nosotros pensamos que, bueno, esta semana yo no hice nada malo, entonces es de esperar la bendición de Dios sobre mi vida, porque no hice nada malo. Entonces esto sería ¿qué? Un favor merecido. Pero la Biblia define la gracia como un favor inmerecido. Esto es que Dios te va a bendecir aunque mereces quizás lo contrario. Y esto es lo que hace que el cristianismo sea tan especial, hermanos, tan diferente, tan distinto a las religiones del mundo. Estuve hablando con el hermano John esta mañana y me acordé de un viaje que hizo a Egipto una vez. Y estando ahí tenía un chofer que nos llevaba de lado en lado en su taxi. Y ese chofer era musulmán. Entonces le pregunté un día, ¿qué tiene que hacer un buen musulmán? ¿Qué tiene que hacer para llegar al cielo? Y bueno, él comenzó a pensar y dijo, bueno, hay que orar 7 veces al día, hay que hacer esto y me dio una larga lista de cosas que tenía que hacer. Y yo sabía que él incluso estaba perdiendo uno de sus momentos de oración para llevarme en su carro. Y le pregunté, ¿y si fallas en algún momento de servicio, qué pasa? Entonces, no, es que en la noche yo hago extra oraciones en la noche. Imagínense, hermanos, tener que merecer
la salvación por medio de lo que tú haces? ¿Ganarías la salvación? No, Señor. No, Señor. Todos quedaríamos perdidos. La salvación no es por obras, dice las Escrituras, para que nadie se gloríe. La salvación es por obra. ¿Y quién hizo esa obra? El Señor Jesucristo. Es por la obra de Él. Él murió en la cruz. Él tomó nuestro lugar. Él sufrió el castigo que fue diseñado o designado para mí y para ti. Lo tomó Él de manera equivocada, por decirlo así. Cayó sobre Él el castigo mío. Porque Él cargó nuestros pecados en su cuerpo, en el madero, en el Calvario, hace tantos años. Y saben una cosa, Dios aceptó la muerte de Él en tu lugar. Y Él murió, fue enterrado y al tercer día resucitó de entre los muertos, victorioso contra el pecado, contra la muerte. Ganó a nuestros enemigos. Ganó pues contra el pecado que nos tenía por la garganta, ¿verdad? Nos tenía preso el pecado y Él lo llevó en la cruz. Y nos tenía por encima, nos separaba encima de nosotros la muerte. Y no había manera de esquivar, hermanos, no había manera de evitar la muerte. Y Cristo murió nuestra muerte por nosotros, lo tomó. Y entonces, hermanos, por eso hay gracia y paz a vosotros mediante Jesucristo. Y si no fuera por esa obra, no tendríamos esperanza, no tendríamos esperanza. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿De quién? ¿De Dios nuestro qué? Nuestro Padre. Wow. A veces hemos tenido a padres terrenales que no son buenos. Algunos hemos sido abandonados, ¿verdad? Por padres, por nuestro Padre. Otros fuimos abusados, quizás, por nuestro Padre. Entonces, para nosotros imaginar a Dios como nuestro Padre es una lucha muchas veces. Y quizás eres tú tal persona. Es tiempo de cambiar nuestra perspectiva hacia Dios. Porque Dios es ese Padre perfecto que quizás nunca has conocido. Y aun con el Padre más perfecto posible aquí en la tierra, ninguno compara a nuestro Dios. Entonces aquí cuando dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, está hablando de un Dios que no es un Dios distante, de un Dios que está pues pendiente de ti, de tu vida, que sabe el tamaño de tu pie, sabe las necesidades que tiene, los conoce íntimamente. Y ese Padre es el quien nos da gracia y paz a nosotros. Y tanto necesitamos paz y gracia. Y entonces dice versículos 3 al 5 lo siguiente: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día,
hasta ahora. Entonces el apóstol estaba muy contento en pensar en su gente, en la iglesia, los hermanos de la iglesia de Filipo. Estaba pues con gozo cuando les nombraba delante del Señor en oración. Incluso daba gracias al Señor por ellos, por su vida. Y tenía algo en particular en mente cuando les dijo que era con gozo que les acordaba, que recordaba de ellos. Era con gozo. ¿Por qué? Porque versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ellos trabajaron en armonía con el apóstol en lo que era el Evangelio. Primeramente, esta carta es una carta de agradecimiento que mandó a los hermanos de la iglesia filipenses. Les dio esta carta porque ellos le habían bendecido con una ofrenda tremenda en un momento muy difícil en su vida, porque estaba bajo arresto, estaba bajo cadenas en la cárcel. Había pues, no era una cárcel como tenemos hoy en día, porque él incluso había arrendado una casa en la ciudad de Roma y estaba viviendo en esa casa, pero la cosa es que tenía una cadena en su pie o en su mano junto con un guardia de los Praetorian. No recuerdo exactamente cómo se pronuncia eso en español, pero un soldado romano que le guardaba día y noche. Y lo cambiaban cada, 12 horas. Y si tuvo que ir al baño el apóstol, él tenía que pedirle que le acompañara al soldado. Y yo sé que muchos de los soldados eran de mal humor, de mala conducta. No les hacían la vida, les hacía la vida muy miserable al apóstol. Entonces, menos mal, algunos de ellos creyeron. Y seguro que ellos pues estaban contentos tenerle a él como de guardia. Pero los que rechazaban el Evangelio, seguro que odiaban cada momento que estuvieron con el apóstol, porque le tenían que escuchar predicando ahí sobre el Evangelio. Entonces, esta gente, la iglesia de Filipo, mandó una ofrenda para el apóstol mientras que estuvo en esa condición. Y con eso él pudo pagar la renta de su casa y pues comprar lo que necesitaba para la vida. Estaba muy agradecido por eso. Y por eso les mandó la carta como una carta de agradecimiento. Pero más allá de eso, estaba más contento con el hecho de que pues ellos estaban junto con él en la lucha por el Evangelio. El Evangelio es algo que vale la pena morir por o vivir por. Vale la pena vivir por el Evangelio o morir por el Evangelio. Y es lo que ellos estaban haciendo, habían estado junto con él en armonía, luchando para que el Evangelio fuera para adelante. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es lo que llamamos buenas nuevas o buenas noticias. Pero ¿qué noticia es tan buena para lo cual estaría
contento el apóstol con el hecho de que ellos estaban con él en eso, en el Evangelio. Bueno, es buenas nuevas porque por medio de ese mensaje llegamos a entender que nuestros pecados son perdonados. Hay como una pared entre Dios y el ser humano pecaminoso. Y esa pared está hecha por el pecado. Y cada uno de nosotros nacimos cargando el pecado, pero también nosotros hemos pecado, hermanos. Y si somos honestos, sabemos que el pecado es una ofensa hacia Dios. Entonces, ¿qué son las buenas nuevas? Las buenas nuevas son que Cristo quitó esa pared entre Dios y nosotros. Cuando Él murió en la cruz, Él cargó esa maldad, esa maldición de pecado. Él la cargó en su cuerpo, en el madero, en la cruz, y murió, pagando la deuda por completo. Por esto son buenas nuevas, hermanos. Algunos de ustedes quizás cargan memorias de los pecados que han cometido, de algún error que hiciste en algún momento en la vida. Hay buenas nuevas para ti. Hay una buena noticia de que esos pecados fueron pagados ya por Cristo Jesús en el Calvario. Y entonces aquí vemos en los versículos 3 al 5 el agradecimiento del apóstol. Voy a leer los versículos de nuevo para así terminar esta mañana. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hermanos, Dios nos da la capacidad de compartir un mensaje tan precioso también como iglesia. Y que esta iglesia, hermanos, sea conocida como una iglesia que ama al Evangelio y que la entendamos de forma tan clara y precisa que la podamos predicar en cualquier momento que se presenta. Y que ese Evangelio primeramente nos conmueva a nosotros mismos, entendiendo lo que el Señor ha hecho para nosotros, porque si entendemos esto, es mucho más fácil entonces transmitirlo a otros. Y hermanos, que sean conmovidos por el Evangelio, por ese sentir, ese conocimiento de que Cristo murió por mí y todos mis pecados los ya ha llevado sobre sí. Y que eso, que como una sola persona, todos nosotros avancemos ese mensaje a donde quiera que vayamos. Y entonces que Dios les dé pues una comprensión mucho más profundo que nunca sobre ese mensaje. Y muchas gracias, hermanos, por venir este domingo en la mañana. Mira, tanto espacio que tenemos para invitar a los queridos. Y hay muchos que necesitan quizás escuchar sobre nuestro tesoro supremo, Jesucristo. Entonces, pues que vayan con valentía, energía, coraje para predicar el Evangelio y para invitar pues a los que quizás necesitan este mensaje. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.